Hola, un saludo para todos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta oportunidad continuamos con nuestro estudio de la serie Fe en Acción en la Carta de Santiago. Ya hemos tenido varios estudios y hemos ido avanzando, hemos visto temas muy interesantes. Y hace 8 días tuvimos un invitado especial, el pastor Sergio Barahona de Guatemala. Nos compartió Santiago 4 de los versículos 1 al 10. En el cual vimos qué es la verdadera integridad. Vimos que la amistad con el mundo equivale a enemistad con Dios y que no podemos tratar de tomar las dos posturas, porque si somos amigos del mundo, inevitablemente estamos siendo enemigos del Señor. Obviamente Dios quiere que nosotros amemos a todas las personas, independientemente de si son creyentes o no. Lo que no debemos es tolerar su pecado ni alcahuetear o estar de acuerdo con sus acciones pecaminosas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros reprendamos en amor, con respeto, pero con firmeza. Y también vimos que en nuestro corazón es de donde surgen todos los pleitos, las contiendas, porque nuestra naturaleza nos lleva a ser egoístas, a ser egocéntricos, a anhelar cosas para nuestra propia satisfacción. E incluso eso sucede dentro de la iglesia. Recordemos que Santiago le está escribiendo a judíos creyentes, judíos cristianos. Y eso está en el corazón de todos y debemos estar muy atentos, siempre yendo delante del Señor, buscando el arrepentimiento, el perdón, la humildad, para que Él pueda obrar en nosotros. Entonces, hoy vamos a terminar el capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 11 al 17, luego oramos y arrancamos con el estudio. Dicen así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Acompáñame en esta oración. Señor, Padre amado, te damos gracias nuevamente por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de acudir a ti, Señor, y conocerte más por medio de tu palabra, lo que tú nos has dejado, y en ella podemos ver también nuestro corazón, Señor, de qué debemos guardarnos, qué es lo que a ti te agrada, Padre, en especial como jóvenes que somos, que necesitamos sabiduría, Señor. Como veíamos antes, la sabiduría que proviene de lo alto, Padre. Porque este mundo tiene una sabiduría falsa, engañosa, egocéntrica, Dios. Nosotros queremos tu sabiduría para saber vivir como a ti te agrada, Padre. Ayúdanos y permítenos estar concentrados en este estudio, Señor, y que podamos colocar en práctica todo lo que vayamos a aprender. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en los versículos 11 y 12 vemos el primer tema que, si ustedes leen ahí en sus Biblias, dice juzgando al hermano. ¿Y a qué se refiere Santiago? ¿De qué nos está hablando? Él dice que no debemos murmurar los unos de los otros, porque el que murmura de su hermano está juzgando a su hermano, y murmura de la ley y al mismo tiempo juzga la ley. La primera pregunta que surge es, ¿qué es la murmuración? Quizás no tengamos claro qué significa murmurar. Encontré una definición que nos dice así: murmurar es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Hablar mal de una persona que no está presente. Y un sinónimo de esta palabra es chismear. Quizás esa sea más conocida para nosotros. Por otro lado, la palabra murmurar en el griego original es katalalia
y hace referencia al pecado de aquellos que se reúnen en las esquinas en pequeños grupos y transmiten información confidencial que destruye el buen nombre de aquellos que no están presentes para defenderse a sí mismos. Vemos que la murmuración de alguna manera es un acto de cobardía. Es hablar cuando una persona no está presente y estamos difamando, le estamos hablando en contra de esa persona. Por lo tanto, nos damos cuenta que es algo malo. Y si nosotros estamos haciendo eso, Santiago es muy claro, nos dice que estamos murmurando en contra de la palabra de Dios. ¿Y por qué dice esto? Si recordamos en los evangelios, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él dijo que había un nuevo mandamiento. En Juan 13, del 34 al 35, dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando murmuramos, claramente no estamos amando a nuestro prójimo, estamos odiándolo, aborreciéndolo, porque estamos destruyendo su buen nombre, su carácter, su reputación delante de otras personas. El Señor, por el contrario, nos ha llamado a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y también luego dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Esos son los dos grandes mandamientos. Entonces, la murmuración no es algo que sea muy amoroso. Y si nos examinamos, todos nosotros nos daremos cuenta que lo hemos hecho muchas veces, que podemos tener la inclinación a cometer este pecado, que es algo muy sutil porque no nos damos cuenta. De hecho, muchas veces cuando murmuramos no es necesario que lo digamos con nuestras palabras, sino que lo pensamos, y ya con solamente pensarlo, pensar mal de alguien o sentir rencor o envidia de alguien, podríamos asemejarlo con la murmuración, porque está en nuestro corazón y no es correcto, esto no le agrada al Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues debemos procurar, como dice el Señor, amarle a Él con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, pero ser intencionales, y esto lo podemos llevar a la práctica de muchas maneras. Primero, tratando de tener en mayor estima a todas las personas. El Señor quiere que nosotros seamos humildes, que no debemos tener un concepto de nosotros más alto del que deberíamos tener. Por el contrario, Él nos ha llamado a servirnos unos a otros. Y el siervo está en una posición de humildad, siempre está humilde delante del Señor, buscando cómo servir a sus semejantes. Cuando yo murmuro, no estoy teniendo un corazón de siervo, sino que estoy tratando, o más bien ocupando el lugar de un juez. Y el Señor aborrece la murmuración claramente. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy claro que lo voy a leer. Quiero que busques en tu Biblia el libro de Números, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Y allí vamos a ver una historia que tiene que ver con Moisés, un hombre muy grandemente usado por Dios. La voy a leer rápidamente. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo,
Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Fuerte, ¿no? Mira lo que sucede cuando nosotros murmuramos de otra persona, en especial de alguien que ama y sirve al Señor. Ellos eran los hermanos de Moisés y su corazón se llenó de orgullo, decidieron hablar en contra de él, quizás tuvieron celos o envidia, y Dios vino y se manifestó ante ellos en defensa de Moisés, de tal punto que María sufrió de lepra. Capítulos más adelante vemos que ella fue sana y que se restauró, pero tuvo que sufrir por un tiempo aislada del pueblo. Antiguamente a los leprosos nadie se les quería acercar porque era una enfermedad que se contagiaba fácilmente por el aire y carcomía la piel. De hecho, hoy en día es muy poco probable que alguien tenga esta enfermedad. Pero vemos entonces cómo Dios juzga duramente este pecado. Si bien ahora estamos bajo la gracia y el Señor nos perdona, podemos ver que es algo que Dios aborrece. Y hay muchos otros ejemplos, pero quería mencionar ese. ¿Cómo estamos nosotros en este sentido? Deberíamos hacernos unas preguntas antes de criticar a alguien. ¿Qué bien le hace a mi hermano, a mi amigo, a mi familiar murmurar de él? ¿Qué bien me hace esto a mí mismo? ¿Qué gano yo cuando murmuro, cuando critico a otra persona? Y por último, ¿esto trae gloria a Dios? ¿Estoy glorificando a Dios cuando estoy hablando mal de alguien, cuando quiero sobresalir o decir cosas malas de otra persona con tal de ganar reconocimiento? Es algo para que lo revisemos. Mira lo que dice Proverbios 11 del 12 al 13. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Dios quiere que seamos prudentes, Dios quiere que seamos sabios con nuestras palabras. Y si bien puede ser solo un pensamiento, dejémoslo hasta ahí. No es necesario que otras personas lo escuchen. Más bien, pidámosle al Señor que nos ayude a ser humildes, a ser mansos, a aceptar a los demás y sus éxitos, sus triunfos, guardarnos de tener un corazón de envidia, de resentimiento, de celos que son destructivos y que nos llevan a pecar. Entonces Santiago es muy firme con esto y nos está exhortando a que no debemos ser murmuradores. Él nos dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otros? Solamente Dios puede juzgar. Y eso es cierto, solamente el Señor, que es perfecto, nos puede juzgar por medio de su palabra. Nosotros no podemos juzgar a los demás como Dios lo hace. Sí podemos juzgar el pecado de una persona sabiendo que está mal, pudiendo discernir que lo que hizo está bien o no está bien, pero no es nuestro deber ir y publicarlo o anunciarlo o difundirlo con otras personas. Más bien, si tenemos la oportunidad, vayamos en privado y hablemos con esa persona, hagámosle caer en cuenta de su error, que lo que hizo no está bien, y así buscar la restauración y el arrepentimiento. Incluso como jóvenes es algo bueno que nosotros debemos hacer y que vayamos cultivando eso en nuestro corazón. Si continuamos con el estudio de los versículos 13 al 16, vemos otro tema. Y aquí la sección yo la he llamado nuestro plan o el de Dios. Lo voy a volver a leer. Santiago dice, vamos ahora, que significa, pongan atención, escúchenme bien. Ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, es decir, haremos negocios y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, esto es lo mismo que os enorgullecéis en vuestras soberbias. Te gusta hablar con orgullo, les gusta hablar con orgullo. Y dice que toda jactancia semejante es mala. Santiago nos presenta la escena de un grupo de personas que tienen un plan completamente elaborado y que tienen el lugar, las personas, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a obtener. Pero si nos fijamos, en ningún momento tienen en cuenta a Dios.
no aparece Dios en ese momento, no están teniendo en cuenta a Dios. Entonces, esto muestra de cierta manera la arrogancia que nosotros podemos tener en nuestro corazón cuando hacemos planes sin consultar a Dios. Entre los cristianos es común escuchar a algunos que dicen muy a menudo, si Dios quiere, si Dios lo permite, si el Señor así lo quiere, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Y me parece que es algo bueno que deberíamos tener presente. Obviamente no usarlo simplemente como una muletilla. Pero es bueno que nos encomendemos al Señor en todo, porque no sabemos lo que va a suceder el día de mañana, solo Dios lo sabe. Y esto nos ayuda a vivir humildemente delante del Señor, sabiendo que Él es soberano, que nuestra vida está en sus manos y que Él tiene cuidado de nosotros. Que pase lo que pase, el Señor va a hacer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos dio un buen ejemplo de esto. Si miramos dos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que él siempre tenía en cuenta al Señor en todo. En Hechos 18:21 dice que volveré otra vez a vosotros, si Dios quiere, hablando Pablo. En 1 Corintios 4:19 dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Pablo, recordemos, era un hombre que viajaba por diferentes lugares llevando el evangelio, haciendo misiones, plantando iglesias, instruyendo hombres fieles para enseñar la palabra. Y obviamente tenía una agenda muy ocupada, pero él siempre encomendaba su caminar al Señor. Si el Señor quiere, si Dios lo permite, si Dios quiere. Recordemos que estamos en la serie Fe en Acción, es decir, una confianza en acción. Y esa confianza debe estar puesta en Dios. En su Hijo Jesús debemos tener una confianza inamovible, constante, de que nuestra vida está en las manos del Señor y que en Él estamos seguros. Eso es una fe que actúa, una fe real, una fe que confía plenamente en Dios. Jesús nos dijo en Mateo 6 que nosotros no deberíamos afanarnos por nada, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Voy a leer la sección de Mateo 6 del 24 al 34 y quiero que notes que en 3 ocasiones Jesús dice no os afanéis. Dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es una especial manera de contrastar lo que estas personas de las cuales nos está hablando Santiago estaban haciendo. Jesús nos dice que debemos ir al Señor, que no debemos afanarnos, preocuparnos, que debemos confiar en que Él cuidará de nosotros. Por otro lado, hay muchos que hacen planes y que se angustian, se afanan, pierden la paz, la calma, tratando de solucionar toda su vida, de planear toda su vida, y no tienen en cuenta a Dios. Hay que aclarar que el Señor nos ha llamado a ser diligentes. Lo que leímos en Mateo no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados, sin hacer nada, sin trabajar, sin esforzarnos,
y sentarnos a esperar que Dios nos mande la provisión de cada día, porque la palabra nos enseña claramente que debemos trabajar, que debemos ser diligentes para asimismo tener nuestra provisión y ayudar a otros. Pero lo que Santiago quiere resaltar es que nuestra confianza en el Señor debe ser constante y real. Dios debe dirigir nuestros planes. Si Él no es la prioridad número uno en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Antes de planear qué voy a estudiar, qué voy a trabajar, con quién me voy a casar, qué voy a hacer en la vida. Esas grandes decisiones deben ir alineadas con la voluntad del Señor y yo debería incluir al Señor como la primera persona que intervenga en mis decisiones. Yo puedo saber la voluntad de Dios cuando vaya a su palabra, cuando la leo, cuando medito, cuando paso tiempo con Él. Así es que conozco al Señor. Y debemos hacerlo todos los días, constantemente. Si confiamos en el Señor para nuestra salvación, ¿por qué no confiar en Él para su provisión día a día? Dios es un buen Padre, Él tiene todo bajo control. Nosotros en cambio somos débiles, nos enfermamos, nos cansamos, nos frustramos, nos rendimos fácilmente. Pero Dios es todopoderoso, Él es fuerte. Él no se enferma, Él no se cansa, Él siempre triunfa y jamás se rinde. ¿Qué razones hay entonces para que no confiemos en los planes de Dios para nuestras vidas? En Romanos capítulo 8 vemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, antes de planear una grande actividad o una gran decisión, ve delante del Señor. Incluso en las decisiones más sencillas, también puedes acudir al Señor. En todas las decisiones, Dios debe ser lo más importante para nuestra vida, muchachos. Si hemos entregado nuestra vida por completo al Señor, que sea una realidad, que sea evidente para que los demás vean cómo nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios en las decisiones del día a día. Quizás veas que en el mundo las personas fácilmente toman decisiones a la ligera, hacen planes, están muy confiados en sí mismos porque son muy capaces, tienen los recursos, el dinero, el poder para hacerlo y se olvidan de Dios, nunca tienen en cuenta a Dios. Es triste entonces que como cristianos actuemos de la misma manera, no teniendo en cuenta a Dios para nuestros planes ni para nuestro futuro. Por el contrario, como jóvenes, como adolescentes, que tenemos muchos años por delante, si el Señor así lo quiere, deberíamos buscar la guía del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A qué quieres que yo me dedique? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo servirte? La adolescencia es una etapa muy importante en tu caminar con el Señor y realmente es una bendición que tú hayas conocido al Señor a temprana edad. Algunos de ustedes desde que nacieron en un hogar cristiano, otros desde niños, quizás conocieron del Señor. Y eso es una gran ventaja, realmente es una enorme bendición. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, la importancia de conocer las Escrituras desde niño. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era una persona que había conocido al Señor desde su niñez. Y sé que es el caso de varios de ustedes. También fue mi caso, que desde muy temprana edad pude conocer del Señor, que mis padres me instruyeron en los caminos del Señor. Es algo por lo cual estoy supremamente agradecido. Porque si no fuera por el Señor, no sé dónde estaría hoy en mi vida. Y si no fuera por consultar la voluntad del Señor para mi vida, quizás hubiera tomado decisiones que me hubieran alejado de Él. Por eso es la importancia de consultar al Señor, de conocer cuál es la voluntad de Dios y tenerlo como la prioridad número uno antes de tomar esas decisiones. Como jóvenes, algunos de ustedes ya terminaron el colegio y ahora se preguntan, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué sigue? ¿Voy a entrar a la universidad? ¿O qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a trabajar? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?
porque si no consultas a Dios, es posible que tomes una decisión equivocada, una decisión que te aleje de Él, que más adelante quizás te traiga frustración, tristeza, quizás vas a perder mucho tiempo. Entonces debes buscar al Señor, ¿sí? Es importante buscar la guía del Señor, ir a su palabra, acudir a Él, tener comunión con Dios, tener una vida devocional. No es suficiente con los estudios que tenemos en la iglesia, no es suficiente con lo que mis padres o mis familiares me digan de la Biblia. Yo mismo debo tener una comunión con el Señor. Yo mismo debo conocerle a Él. Porque muchos conocen a Dios de oídas o de lo que otros les han dicho. Pero qué bendición es poder conocer a Dios por ti mismo. Entonces, ese es el ánimo que Santiago nos está dando. No hagamos planes sin tener a Dios en cuenta. En el mundo tienes muchísimos ejemplos de qué sucede, como las personas famosas que tienen mucho dinero toman decisiones que realmente son absurdas, incluso los llevan en un espiral descendente hacia la perdición, hacia el pecado. Muchos caen en adicciones, depresión, suicidio, pensamientos depresivos. Y muchos terminan quitándose la vida. Y eso sucede cuando una persona no tiene a Dios en su corazón. No tiene una esperanza de vida eterna. Sus vidas no tienen sentido. Pero si nosotros tenemos a Dios, pues acudamos a Él. Él es nuestro Padre Celestial. Y Él está ahí para guiarnos en todo. Continuando entonces con el último versículo del capítulo 4, vemos que Santiago hace un llamado muy importante. Y es que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y a qué se está refiriendo Santiago? Es bueno que veamos el contexto. En los 4 capítulos que hemos leído hasta ahora hemos visto cosas muy prácticas. Hablamos de la lengua, de nuestras palabras. Santiago nos hizo un llamado a que no debemos hacer acepción de personas, que debemos ser hacedores de la palabra, que debemos soportar las pruebas, que no debemos ser amigos del mundo, sino amigos de Dios. Y por último, pues que no debemos murmurar de nuestros hermanos, que no debemos planear nuestra vida alejados de Dios. Entonces, hacer lo bueno es obedecer ese consejo, pero ignorarlo es pecado. Ignorar estas verdades es pecado. Y nosotros, ya que tenemos ese conocimiento, somos responsables delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora que ya has escuchado todas estas enseñanzas en la carta de Santiago? ¿Las vas a poner en práctica o posiblemente las vas a olvidar en 1 o 2 semanas cuando terminemos la serie? ¿Qué vas a hacer? Es tu decisión, es tu voluntad. Nadie te va a obligar, Dios no te va a obligar, tus padres no te van a obligar. Tenemos total libertad de decidir si honrar a Dios y su palabra o ignorarla y hacer nuestra propia voluntad. Pero creo que ya está claro que hacer tu voluntad sin consultar a Dios te va a traer sufrimiento y consecuencias que vas a lamentar. Incluso ya quizás las hayas vivido. Si ese es el caso, pues recuerda que el Señor te ama y que Él quiere restaurarte. Siempre hay perdón cuando confesamos nuestro pecado. Pero sabiendo que podemos evitarlo, seamos sabios, seamos sensatos, acudamos a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría humana que este mundo nos quiere ofrecer. Entonces, hagamos lo bueno, todo el tiempo, en todo momento, sin importar a quién. Hay un dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién, y creo que es muy acertado. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, y esa voluntad siempre va a procurar el bien de las demás personas. Seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque muchos son oidores, pero realmente son pocos los hacedores. ¿Qué clase de joven quieres ser tú? ¿Un oidor o un hacedor? Hay muchos que son oidores y su fe decae, no es real, no es genuina, y se alejan del Señor. Y es mi deseo y mi oración que ninguno de ustedes se aleje de los caminos del Señor. Lo he podido ver en muchas personas que han crecido conmigo y ya no están en los caminos del Señor, se han alejado.
Y es triste ver que todo lo que se les enseñó, que aprendieron, pues no lo colocaron por obra. Ejemplos hay muchísimos. No esperes a que te suceda a ti para darte cuenta de que es importante agradar al Señor y obedecer su palabra. Así concluimos el capítulo 4 de Santiago y hasta ahora ya hemos visto muchas cosas, nos queda solamente un capítulo, pero bueno, en este estudio y ya para concluir, es bueno que meditemos en nuestra comunión con el Señor, nuestra obediencia a la palabra, que tanto de lo que hemos estado aprendiendo lo estamos poniendo por obra. Quizás el Señor te ha revelado cosas que no te habías dado cuenta, que tienes en tu corazón y que es bueno que las corrijas. Esta es la edad, este es el tiempo para corregir. Estamos viviendo tiempos difíciles en los que realmente el mundo necesita que la iglesia sea la sal y la luz. Y como jóvenes podemos ser la sal y la luz de la tierra, en especial entre aquellos que están con nosotros, bien sea en el colegio o en algún otro círculo social. No importa nuestra edad, Dios puede usarnos, pero una excelente manera de dar testimonio es con nuestros actos, con nuestro vivir, con nuestro estilo de vida, no solamente con nuestras palabras, no solamente con nuestra profesión de fe, decir yo soy cristiano. Eso no es suficiente, debemos ser reales y debemos marcar una diferencia. No podemos comportarnos igual a como el mundo lo hace. Entonces todas estas lecciones que hemos estado viendo, pues es la voluntad del Señor para nosotros y el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Si obedecemos vamos a ser bendecidos, si desobedecemos vamos a sufrir. No seamos necios, seamos sabios, seamos jóvenes sabios que obedecen la palabra del Señor y que dan testimonio real de la obra de Cristo en sus vidas. Entonces, para concluir, primero, no debemos murmurar de las personas. Debemos procurar ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida y esa es un área muy importante. Dios aborrece la murmuración. Vimos claramente qué sucede cuando alguien murmura de otra persona. ¿Cómo Dios podría castigar eso? No nos gustaría que alguien estuviera murmurando a nuestras espaldas de nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos si eso sucediera? Quedaríamos decepcionados de esa persona y posiblemente esa amistad se rompa y nunca se sane, nunca vuelva a ser lo mismo. Procuremos cuidar nuestras amistades, nuestras relaciones con las demás personas, porque así seremos de testimonio, de bendición para muchos. Por otro lado, no debemos gloriarnos del día de mañana, no debemos hacer nuestros planes buscando nuestra propia satisfacción a toda costa, buscando nuestros propios medios que muchas veces son pecaminosos para llevar a cabo ciertas actividades. Acudamos a Dios, pidámosle que Él nos dirija en santidad, que nos dirija en sabiduría, que nos muestre qué hacer, que nos dé sabiduría para tomar decisiones que le agraden. Porque sabemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer muchas cosas. Y si piensas que puedes hacerlo todo, te va a dar un golpe muy duro cuando tus planes fracasen y cuando te decepciones de ti mismo. Es mejor confiar en el Señor y saber que su voluntad nunca falla, que es buena, que muchas veces no nos va a gustar, pero es lo que mejor nos conviene por nuestro propio bien. Hagamos planes que incluyen a Dios como la prioridad número 1. Finalmente, vimos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y me gustaría que te memorices este versículo, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si te lo memorizas, va a venir a tu mente en cualquier momento y el Señor puede usarlo para hacerte cambiar de decisión, de parecer, a favor de hacer la voluntad de Él. Procuremos amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestros actos, nuestros pensamientos.
El Señor ya lo dio todo por nosotros, Él ya nos ha rescatado. En Cristo Jesús tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados. ¿Qué es más valioso que eso? No nos dejemos distraer por lo que este mundo nos ofrece. Lo que este mundo ofrece es temporal, es pasajero, es momentáneo, es cambiante. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es una bendición para nosotros. Procuremos pues agradar a Dios, sabiendo que nuestra vida en este mundo es pasajera, mientras que nuestra vida en el Señor es eterna. Vivamos con una perspectiva de lo eterno. Seamos jóvenes que tienen la mirada puesta en lo eterno y no en lo terrenal. Y de esa manera viviremos para la gloria de Dios todos los días de nuestra vida, con esa mirada puesta en los cielos. Oremos y concluimos el estudio de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva, es real y podemos confiar en que es verdadera, Señor. Porque nos da la libertad de estudiarla, Padre, y es mi oración, Señor, que cada uno de nosotros podamos agradarte, Dios, podamos permanecer en ti, en tu palabra, en tu verdad. Que podamos ser jóvenes, Señor, que están consagrados para ti, que anhelan conocerte a ti, Señor, que se deleitan en ti, Padre, en hacer tu voluntad y no en hacer lo que este mundo les coloca de frente, Señor, sino que, por el contrario, quieren ser la sal y la luz del mundo, Dios. Úsanos a cada uno de nosotros en el medio en el cual nos movamos, Señor. Incluso ahorita en la cuarentena, Padre, por medio de la tecnología, permítenos ser de bendición para otras personas y llevar siempre a que otros te vean a ti, no a nosotros mismos, sino a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.